Vamos a cambiar completamente de tema. Este martes el gobierno presentó la Estrategia Climática de Largo Plazo, SLP, sus siglas, que establece objetivos y metas sectoriales con lo que el país busca enfrentar el cambio climático en las próximas décadas. Estamos con Carolina Urmeneta, jefa de División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, para conocer más detalles de esta importante noticia. Carolina, muy buenas tardes, bienvenida a Canal 24 Horas. Muy buenas tardes, muchas gracias, Andrés. A ver, Carolina, esto se cruza también hoy día una noticia que no es buena, es el informe que entregó hoy día la Agencia de Medio Ambiente de la ONU sobre el cambio climático, sobre las propuestas de los países. Pero entremos a lo primero, veamos el vaso medio lleno, podríamos decir. Veamos esta estrategia climática a largo plazo presentada por el gobierno. ¿En qué consiste fundamentalmente esta estrategia? Esta estrategia lo que hace es establecer el camino para lograr las metas nacionales que tenemos en Chile. Entonces nosotros tenemos en la Ley Marco de Cambio Climático establecía la carbono neutralidad a más tardar al año 2050 y la resiliencia climática. Y tenemos en nuestra contribución determinada a nivel nacional, establecía nuestras metas del sector forestal que captura emisiones de gases de efecto invernadero y una meta nacional de emisiones de gases de efecto invernadero que se conoce es un límite de 1.100 millones de toneladas de CO2. ¿Qué es lo que hace la estrategia al decirnos este camino para lograr estas metas? Es que ese límite de 1.100 millones de toneladas de CO2 a nivel nacional lo baja a nivel sectorial y por lo tanto se hace una asignación de un límite máximo de emisiones para los distintos sectores y para poder cumplir ese límite, los distintos sectores se ponen metas específicas en este camino a la carbono neutralidad. Por ejemplo, estaba leyendo reconversión del 65% del carbón, proteger entre 10.000 a 15.000 hectáreas de humedales, acondicionamiento de viviendas, son varios ítems que se van sumando, ¿no? Exacto, la gracia que tiene la estrategia climática de largo plazo es que como bien decías tú, ¿cierto? Estos informes de la ONU y del Panel Intergubernamental de Cambio Climático nos muestran que necesitamos una transformación en la manera en que nos desarrollamos y que debemos apuntar al desarrollo sostenible, neutro en emisiones y resiliente al clima. Y para eso se requiere que toda la sociedad en su conjunto y todos los actores hagamos este cambio de ruta en que íbamos aumentando las emisiones de gases de efecto invernadero y hacemos un punto de inflexión y las empezamos a disminuir. Y por lo tanto uno necesita que estén todos los sectores comprometidos con esto. No basta con que solo el Ministerio de Medio Ambiente diga algunas cosas. Necesitamos que todos los sectores se establezcan metas para transformar el desarrollo a un desarrollo sustentable e inclusivo. Sí, yo te hacía el curso con el tema de la ONU porque, por lo menos dentro de la información que entregaba la ONU, decía, de los 120 países que actualizaron sus planes de reducción de emisiones de CO2, el promedio es 7,5%, lo que dice la ONU, el promedio de 120 países. Se necesita entre 22 a 50%, o sea, el compromiso tiene que ser muchísimo mayor que ese promedio. ¿Cuál es el compromiso de Chile? Lo que pasa ahí con lo que le falta, ¿cierto? Y el llamado que está haciendo la ONU es que hay muchos países grandes emisores que no han entregado sus compromisos de reducción de emisiones. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático, el escenario ambicioso que modela es la carbono neutralidad al año 2050. Y Chile se ha comprometido con esa meta y de hecho el gobierno, ¿cierto?, del presidente Piñera la ha comprometido en el proyecto de ley marco de cambio climático que se está tramitando en el Congreso y está en segundo trámite constitucional. Entonces, Chile ha puesto esta meta, que es la que pide la ciencia, de la manera más fuerte que se puede poner, que es en una ley. Y lo que está pasando y que está levantando ese informe de la ONU es que muchos de los países grandes emisores, estamos hablando de China, de India, de Estados Unidos, de Rusia, etcétera, no han entregado sus compromisos de reducción de emisiones que debían entregar el año 2020. ¿Ya? Entonces, algunos sí. Por ejemplo, Estados Unidos entregó su compromiso actualizado y se compromete a del orden de reducción de 52%. China se comprometió a la carbono neutralidad al año 2060, ¿ya? Pero existen muchos otros grandes emisores que todavía no se han comprometido y necesitamos que se comprometan para que ese escenario pueda efectivamente cambiar. Porque aquí, como los gases de efecto invernadero son a nivel global, no basta con que se comprometan algunos países. Todos se tienen que comprometer. Chile, con la presidencia de la COP25, ha hecho compromisos ambiciosos que son reconocidos por la comunidad internacional y también a nivel nacional. Y lo que hemos ido haciendo es no solo quedarnos en el compromiso nacional,
que es bastante más abstracto, ¿cierto? Sino que lo que estamos haciendo es asegurarnos que ese compromiso de largo plazo tenga un compromiso intermedio al año 2030 y que esos compromisos intermedios estén bajados a los sectores. Por lo tanto, que los sectores tengan metas y deban tomar acciones. Sí, por eso yo te preguntaba cuál es el compromiso de reducción de nuestro país. Claro, para la gente que no está viendo, hablarle de carbono neutralidad, claro, son conceptos que los ven medio lejanos, para serte franco. A ver, en términos de reducciones, yo por eso te ponía el porcentaje de 7,5%, no es decir, a ver, nosotros estamos más comprometidos que el mundo, es para entender un poco cuál es el compromiso del Estado chileno en cuanto a reducción en el mismo contexto que uno se preocupa cuando ve el informe del día de la ONU. Mira, nosotros, nuestro escenario de referencia de emisiones de gases de efecto invernadero mostraba que íbamos a llegar a emitir al año 2050 130 millones de toneladas de CO2. ¿Ya? Chile. El escenario de Chile. Ya. ¿Ya? El escenario de carbono neutralidad significa que en vez de emitir esos 130 millones de toneladas de CO2, vamos a emitir 65 millones de toneladas de CO2. Y esos 65 millones de toneladas de CO2 son lo que capturan nuestros bosques. Y por lo tanto, somos carbono neutral. ¿Ya? Entonces, ese es el esfuerzo que está comprometiendo Chile y que es un tremendo esfuerzo porque es pasar de 130 millones de toneladas de CO2 a la mitad, 65 millones de toneladas de CO2, y eso además lo que vamos a hacer es asegurar, ¿cierto?, que eso se capture con nuestros bosques, porque Chile tiene una gran oportunidad. A diferencia de otros países donde la deforestación es muy importante, nosotros tenemos en Chile un sector forestal que captura gases de efecto invernadero. O sea, por lo menos recojo de tus palabras, perdón Carolina, que el compromiso de reducción de Chile está en la cota alta, podríamos decir, dentro de, si lo comparamos con el resto de estos, por ejemplo, 120 países que nombra hoy día la ONU, para entender bien en sencillo. Sí, para entender bien en sencillo, Chile se está comprometiendo de acuerdo a lo que pide la ciencia. Entonces, Carolina, a ver, sí, uno ve los números por lo menos, y ¿cómo tú lo ves ya saliendo un poco de la situación de Chile, ya viéndolo como tú, como una persona que sigue de cerca el tema del cambio climático? Uno ve, a ver, los programas actuales, dice el informe de la ONU, de los gobiernos conducen a un calentamiento de 2,7 grados. Menos del 20% del gasto global en recuperación es realmente verde. Hoy día lo dijo el máximo referente de la ONU, el portugués Guterres, dijo, el mundo sigue caminando hacia una catástrofe climática. ¿Cómo lo ves esto? Esto aporta, se inicia a fin de mes de la COP26, porque incluso están en la disyuntiva, ¿cuán es real es el compromiso de las grandes potencias mundiales? Bueno, efectivamente, ahí en la COP26, ¿cierto?, que vamos a salir ahora, de hecho, ¿cierto?, a Glasgow, para estar en la COP26 y Chile entrega la presidencia de la COP25 a la COP26. Efectivamente, hay temas que son muy importantes a discutir en la COP26. Uno es la ambición en los compromisos de reducción, que es lo que estábamos discutiendo. El segundo, y que es muy relevante, es el financiamiento para la acción climática. En el Acuerdo de París, todos los países se comprometieron a entregar, ¿cierto?, a poner a disposición 100.000 millones de dólares. ¿Ya? Los reportes muestran que no estamos llegando a eso, ¿ya? Que estamos llegando un poco menos de eso. Y eso es muy grave porque esos fondos son principalmente de los países desarrollados hacia los países en desarrollo, que son muy vulnerables al cambio climático y que por lo tanto necesitan recursos para poder adaptarse, ¿ya? Esto, ¿por qué es complejo? Porque, bueno, es mucha plata, ¿cierto? Y por lo tanto se requiere juntar eso. Y además hay algo que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, como tú bien dices, llamó a todos los países en el contexto del COVID a que la recuperación fuera sustentable. Es decir, que la plata que se asigna, ¿cierto?, para recuperar las economías tuviera un componente de sustentabilidad. En ese sentido, contarte, por ejemplo, que la Unión Europea lanzó su Green Deal y en ese tratado, ¿cierto?, verde, comprometieron que un 30% de su paquete de recuperación iba a ser para la acción climática. Chile, vamos a ir al caso nuestro, considerando esto y considerando el llamado de Antonio Gutiérrez y que seguimos siendo además presidencia de la COP25 y que somos un país muy vulnerable al cambio climático, ¿qué hizo el presidente cuando firmamos el acuerdo por la recuperación? Se comprometió a que el 30% de toda la inversión pública fuera a proyectos que contribuyen a acelerar la acción climática. Y eso lo cumplimos. Ese informe para el año 2021 muestra que
cumplimos con creces el asignar al menos este 30%. ¿De cuánto estamos hablando para tener una idea? ¿Ya? Estamos hablando de que en Chile, en el año 2021, se asignaron, después de todo este trabajo, ¿cierto? Y de este mandato que nos dio el presidente, considerando el llamado que hacían las Naciones Unidas, se asignaron 2.600 millones de dólares para proyectos que contribuyen a la acción climática, eso solo con presupuesto en el fondo del Estado, ¿ya? Solo con inversión pública del Estado. ¿De qué estamos hablando? De todo lo que estamos haciendo en proyectos, por ejemplo, de agua potable rural, de mejoramiento del borde costero frente a las marejadas. Ahí ustedes están mostrando una imagen de incendio, ¿cierto? De mejorar las brigadas de incendio, los sistemas de alerta frente a incendios, deforestar con 24.000 hectáreas ¿cómo se llama? A manera sustentable, de hacer subsidios para que las viviendas tengan reacondicionamiento térmico. Eso es asignar, ¿cierto?, este presupuesto público a que vaya a proyectos que aportan a la acción climática. Carolina Urmeneta, jefa de la División de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, te agradecemos este espacio, este diálogo con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Gracias, que estés muy bien. Chao, chao.